Ok, Shavuot Tov, a todos nuestros amados que nos siguen por medio de las redes sociales. Saludamos a nuestros ministerios asociados: Caracas, Roe César y esposa; Brasil, Rabino Ícaro; Florida, Roe Regis Alvarado y esposa; Oriente de Venezuela, Roe David González y esposa; Caracas, Pastor Auxiliar Juan Carlos, Roe Juan Carlos y esposa; Perú, nuestro amado Roe Ceballos, Oscar Ceballos y esposa. Voy a hacer algo que nunca hago, pero es que me dio pena porque se me olvidó. Quiero felicitar a Roe Ceballos por su cumpleaños. Se me olvidó. Ok. Yo quisiera tocar hoy un punto que lo he meditado y lo he meditado y lo he meditado, y lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo, y tiene que ver con nuestra experiencia como judíos mesiánicos, nuestra experiencia, nuestra vivencia y nuestro caminar durante estos 30 años. Y pienso que las correcciones que debemos hacer para no seguir cometiendo los mismos errores, porque el hecho de que seamos judíos mesiánicos o tengamos esta visión no quiere decir que somos inequívocos. El problema es cuando nos vamos a las exageraciones y nos vamos pasamos pues la línea. La palabra dice en 1 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por Adonai, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Adonai, de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, primero que nada, nosotros cuando vemos esta palabra debemos entender que se refiere al Israel de Adonai. Se refiere a aquellos que han nacido de nuevo, bien sean gentiles o bien sean judíos, pero son todos aquellos que han nacido del Espíritu, que han nacido por la palabra. Y precisamente la posición que aquí Kefa nos da, primera Kefa, la posición que nos da es precisamente aquella posición que el Señor le dio a Israel cuando estaba en el desierto, que les dice: ustedes son una nación santa, un sacerdocio santo, son mi especial tesoro, etcétera, etcétera. Y los profetas hablan de eso. Entonces, esa misma condición que el Señor le dio a Israel en el desierto es la condición que el Señor le está dando ahora a Israel también. Pero ¿quién es Israel ahora? Bueno, Israel sigue siendo Israel como pueblo allá, ¿verdad? De donde vino el Mesías en carne, pero todos aquellos que confiesan que Yeshua es el Mesías. Entonces, teniendo en consideración eso, vamos a ver algunos puntos de vista, por lo menos en el judaísmo mesiánico, lo que yo les puedo decir, lo que yo conozco en mis 30 años que he caminado en el judaísmo mesiánico, que ni me acordaba, que ya tengo, wow, 30 años, cómo pasa el tiempo. Las cosas que yo he visto que debemos mejorar. Y en consecuencia, pues, por otra parte, las cosas que también en el resto del cuerpo del Mesías hay que aclarar y hay que mejorar. En mi caso, hablo de mi caso personal, yo fui criado en el Evangelio. Mi judaísmo está muy relacionado, por ejemplo, con mi abuela. Mi abuela, antes de morir, ella, yo lo he dicho y lo repito, ella siempre repetía una fracción que después yo entendí, me lo dijo mi mamá, una fracción del Kadish. Y eso lo decía ella estando en cama ya a punto de morir. Entonces, claro, ella siempre lo repetía, y yo decía: oye, pero ¿por qué siempre repite lo mismo? Y después fue que me di cuenta que me estaba orando, estaba dando una fracción del Kadish, que es una oración muy conocida en el judaísmo. Y por otra parte, mi mamá me cuenta que mi abuela siempre decía pues que los familiares de ellos que venían de España en una embarcación, a uno los lanzaron al mar, porque él decía que cuando llegara a tierra firme iba a descubrir el secreto. Y pues en la familia se estila que ese secreto era que eran judíos. Entonces, pero en el año 88 al 91, por la misericordia del Señor, me da la oportunidad de
de estar en Israel y de vivir en Israel. Y es allí cuando el Señor empieza a tratar conmigo. Yo todavía no sabía nada de esto. El Señor empieza a tratar conmigo y empieza a hacerme ver otras cosas. Que tienen que ver en eso. Y quiero aclarar algo. Cuando yo hablo de judaísmo, yo no estoy hablando de acepción de personas, ni que los demás no sirven o que nosotros somos superiores y somos los mejores. No, nada de eso. En Yeshua no hay excepción de personas. Somos uno en Yeshua. ¿Entiendes? Y yo me gozo, porque yo tengo un amigo en Jerusalén, en Israel, llamado Eli, y él me pasa fotografías de árabes que están allí en la congregación con los judíos, adorando a Yeshua, a Jesús, ¿entiendes? Ese es el punto, que no hay diferencia entre uno y otro. Yeshua vino y murió por todos. El doctor Jaime Van Puerta, que siempre me escribe también me habla de la misma. Y tiene que ser así. Entonces, no solo así, sino la unidad del pueblo, del resto del cuerpo del Mesías, con el pueblo, o con el pueblo judío mesiánico, o con los judíos, pues. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar allá en Israel, y es cuando comienza entonces esa búsqueda, ¿no? Que yo ni siquiera sabía para dónde iba en mi vida. Pero el Señor entonces empieza a inquietarme todas estas cosas, y cuando regreso entonces a Venezuela en el año 91, ya había comenzado, o estaba comenzando lo que es el judaísmo mesiánico por primera vez en Caracas, Venezuela, o en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de conocer en la casa pastoral de Neve Yaakov, Jerusalén, a un judío llamado Isaac Rosenbaum. Yo recuerdo que en aquella oportunidad él nos llevó una caja de libros, porque él escribió un libro llamado El Escondite, porque él fue sobreviviente del Holocausto. Mi sorpresa es, yo lo veo allá, lo conozco allá, y cuando vengo a Caracas, Venezuela, resulta que él tiene la idea de que los judíos tengan un lugar para adorar a Yeshua. Y es allí cuando comienza entonces eso, comienza la idea de que los judíos tengan una congregación para adorar a Yeshua. Aunado a eso, comienza pues también reuniones, o empiezan a reunirse, no solo él tenía la idea inicial, fue quien tuvo la idea inicial, pero estaba el que hoy en día es el rabino Eliezer Bograt, que es el rabino de la congregación Beth El Shaddai, estaba Nemer, que es rabino también de Beth Yaakov, si mal no recuerdo, estaba otra persona llamada Alba, que pertenecía a una congregación bautista, y estaba yo. Ahora, yo llegué teniendo ellos aproximadamente creo que 2 años, comenzandito, y es allí cuando entonces el rabino Eliezer Bograt, que en aquel entonces pues no era rabino porque él se había entregado pues a Yeshua, había confesado a Yeshua en una congregación en Las Mercedes, y tenía pues esa inquietud junto con Isaac Rosenbaum. Lo cierto es que más o menos, yo calculo que en el año 93, porque yo tengo aquí un libro, Israel, Misterio y Revelación, que me lo autografió el doctor Dan Ben Abraham. En aquel entonces nosotros habíamos hecho el tercer seminario de avivamiento judío, y es la que me pone, querido Adrey, cumple la misión profética, se te ha encomendado, y pone seminario de avivamiento mesiánico 22 de noviembre de 1997. Entonces, si este fue el tercer avivamiento judío mesiánico en el 97, quiere decir que comenzaría en el 95 el primer seminario de judaísmo mesiánico. Claro, estoy hablando un poquito de historia porque quiero que los de Adonai Roy también sepan la historia, sepan las cosas y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, cuando se comienza con este seminario de avivamiento mesiánico por el doctor Dan Ben Abraham o Daniel Hernández, que en aquel entonces era pastor, recuerdo yo estaba en la casa del rabino Eliezer Bograt, llegó una carta a su casa, él me la enseña, donde pues había un querer pues de compartir por parte en aquel entonces el pastor Daniel Hernández, pastor de la Iglesia Bautista, estaba haciendo sus estudios de doctorado para en divinidades, y le habían dado la oportunidad de ir metiéndose en las raíces judías justo con un rabino acá en Fort Lauderdale llamado Teddy Kohler, sí, el rabino que en aquel entonces, estoy hablando de muchos años atrás, y ahí es cuando él comienza ahí
Se tiene contacto él con el rabino Eliseo Gra, mi persona, con toda la congregación, etcétera, y comienza entonces por primera vez, primer seminario de avivamiento judío mesiánico en Caracas, Venezuela. En aquel entonces, pues, ya había más o menos una formación de la congregación que comenzó con un nombre, creo que era Nueva Israel, algo así. Después se le cambió el nombre a Beth El Shaddai, cuyo rabino mesiánico es ahorita Eliseo Gra. En el año 99, mis amados de Adonai Roí, por medio del rabino Eliseo Gra, por mediación del rabino Eliseo Gra, yo soy llamado por la Federación de Judíos Mesiánicos en Tampa, Florida, por el rabino Haim Levi, quien ya partió con el Señor, y bendita sea su memoria, y es él quien me da la ordenación como rabino, donde estuve entonces 8 años como rabino auxiliar en la congregación Beth El Shaddai, y ahora 18 años junto con mi esposa Silvia Ramírez como fundadores de Adonai Roí Internacional. Pues en todo este transcurso de tiempo he visto muchísimas cosas, porque cuando saco cuenta me doy cuenta que son 30 años. 30 años de caminar en una visión, 30 años de ver muchísimas cosas a favor y en contra, y lo que me hace pensar y meditar como judío mesiánico de nuestra actitud que debemos tener con los demás y en el cuerpo del Mesías, y también la actitud de los demás hacia nosotros, porque al fin y al cabo somos un pueblo y somos un cuerpo. Aquí no se trata de que somos superiores, de que somos grandes, que somos poderosísimos, de que hablamos hebreo, que decimos Yeshua, que tú dices Jesús, que decimos Ruach HaKodesh, que decimos Santo bendito sea, que decimos Barjuju. No se trata de eso. Se trata de que tengamos un corazón humilde y entendamos que si no nos unimos, Yeshua no va a venir por un pueblo desunido. Olvídense. Yeshua tiene que vernos unidos, como Él lo dijo, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces tenemos que ser uno, pues somos un cuerpo. ¿Tenemos diferencias? Claro que hay diferencias, que a eso voy. Porque muchos creemos que el judaísmo mesiánico es la absoluta verdad y los demás están equivocados, y otros decimos, Benjamín Pinto de Colina, Shalom desde acá, y otros decimos que los cristianos dicen, o el resto del cuerpo de Mesías dicen, no, que nosotros tenemos la verdad y no estamos equivocados. Y ese es el punto, que hay una sola palabra para toda la humanidad, no una para judíos y otra para gentiles, no una para mesiánicos y otra para el resto del cuerpo de Mesías, es una sola. Y eso es lo que sale ahorita de Jerusalén. Entonces yo siempre le decía, o siempre digo a los amados, ponga atención lo que sale de Jerusalén hoy en día, qué es lo que están diciendo los ministros allá. Y la visión que hay en Jerusalén, la visión que hay, lo que ellos hablan, hablo de Asher Intuitive, hablo de Dan Jaster, hablo de Ron Cantor, son líderes que están hablando de una unidad. Líderes que están diciendo, señores, somos uno, aquí no hay diferencia, aquí somos uno en Yeshua, y Yeshua es el Rey, Yeshua es el Señor. Esa debe ser la posición correcta. Por lo tanto, en estos 30 años de caminar, yo he entendido que tenemos que ser un poco más flexibles y entender que debemos compartir con nuestros hermanos restos del cuerpo del Mesías, porque si no, simplemente te vas a meter en 4 paredes y te vas a olvidar del mundo, y en el tiempo te vas a dar cuenta que caramba, creo que necesité compartir con los demás, y es lo que Yeshua quiere. Como dice el rabino Asher Intuitive, pues el cuerpo del Mesías, por una parte dirán Maranata, Cristo viene, y nosotros diremos Baruch haba Beshem Adonai. ¿A quién se lo estamos diciendo? Al mismo Señor. Entonces, pese a que tengamos diferencias y puntos de vista diferentes, eso no nos debe llevar a estar peleando unos con otros, porque las almas se están perdiendo, porque el mundo cada día está más loco, porque nada estamos haciendo ni nada estamos ganando. Saludos a Aníbal, que nos saluda desde Brasil. Nada estamos ganando nosotros peleando cuando el mundo se está hundiendo, hermano. ¿Peleando por qué? ¿Por qué? Porque si no fue lo que Yeshua oró.
Entonces, no, que esto no es así. Entonces viene el otro, no, que esto es asado. Y no, que los manuscritos dicen, no, que en la cueva tal se encontró esto. No, que en la recontracueva se encontró esto. No, que hay una cueva más cueva que... Entonces empezamos a competir como que, wow, yo sí sé bastante. Yo sé. Mire, mi hermano, nadie puede saber o nadie puede tener la esencia de la sabiduría si no es humilde. O sea, ¿cómo tú me vas a venir a hablar de conocimiento si tienes una soberbia y un orgullo de aquí a Pekín porque sabes 4 palabritas en hebreo? Y si es del otro lado, ¿cómo tú vas a venir con esa soberbia porque echas fuera demonios? O sea, ¿qué te hace eso más o menos a los demás? Cuando lo importante en todo esto es mirar a un Yeshua crucificado y a este resucitado y sentado a la diestra del Padre y que dijo que vendrá de nuevo, el cual estamos esperando. Entonces son 30 años donde yo he visto a cantidades de líderes que comienzan bien y terminan mal. Porque la moda ahora es decir que José se acostó con María y nació Yeshua. ¡Oh! ¡Qué sabiduría tan grande! Y ese es el problema, que se mete un espíritu de mentira, se mete un espíritu de engaño, y como tú eres orgulloso y soberbio y tú crees que tú sabes mucho, bueno, a ti no hay nadie que te saque de ahí. Y lo que estás es negando la divinidad de Yeshua, nada más y nada menos. Entonces, yo me pongo a pensar, cuando comenzó el judaísmo mesiánico, esto no se veía, no se oía, señores. Por lo menos te hablo de mi experiencia, 30 años, en Venezuela, por lo menos. Ahorita estoy en Florida, pero cuando estuve allá, no se veía nada de eso, en absoluto. Eso era una blasfemia, es una blasfemia. Y tú... no, ahorita de lo más tranquilo, ¿no? Sí, tú sabes que María se acostó con José. Sí, no, sí, claro, porque los antiguos escritos empiezan a hablar unas tonterías y unas loqueras que, mira, si yo estoy en el resto del cuerpo, estoy de aquel lado, yo oigo a gente hablar así, yo digo, tengan cuidado, porque no es así, hermano. O sea, esto no se trata de tomar una santa cena los domingos, ¿entiendes? Esto se trata de negar la divinidad de Yeshua, cuando los mismos demonios la conocían. ¿Qué tienes tú contra mí, hijo del Altísimo? ¡Wow! O sea, ¿cómo un hijo del Altísimo va a tener corrupción? Si es hijo del Santo bendito sea, tiene su misma naturaleza de santo, tiene su misma naturaleza que es divina. Entonces, fíjense, con respecto a los cambios o a las situaciones que se han visto tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Por eso yo les digo, esto es para reflexionar. Y quiero decirle al pueblo de Adonai Roí que tenemos que seguir oyendo, por favor, las enseñanzas que hemos dado, porque vamos a seguir descubriendo esta maldición de pobreza, escasez y miseria con Labán. No solo con Labán, sino con estos otros espíritus que también estaban atormentando al pueblo de Israel, que les robaban todas las cosechas con Faraón, con el sistema del mundo y todas estas cosas. Entonces, los cambios que se han hecho en el judaísmo y el cristianismo. En el cristianismo han hecho un cambio que es palpable para todos, y que es que cambiaron el sábado para el domingo. Y eso es un cambio que históricamente usted no necesita orar mucho. Usted se mete a investigar la historia y usted se dará cuenta que eso tiene un principio que no es bíblico. Están equivocados, no es así. El día es el sábado y los profetas hablan del sábado y todo apunta a que es el Shabbat. Entonces ellos cambiaron el séptimo día de Shabbat por el domingo. Estos fueron los cristianos. Pero si vamos al judaísmo, y esto no lo dicen mucho, porque es que quieren vender una situación de una pureza increíble, y yo siempre les digo, tengan cuidado y caminen con cuidado. Tienen que regirse lo que dice la Torá. Entonces, en el judaísmo cambiaron el año nuevo por el primero de Nisan por el primero de Tishri. Ahora, si el sábado para domingo tiene un basamento pagano, cambiar el primero de Nisan por el primero de Tishri también tiene un basamento pagano. Es decir, cuando en el judaísmo, por dar un ejemplo, se celebra el año nuevo en septiembre y se come la manzanita con la miel y todo eso, y se dice Shana Tová, celebrando un año nuevo que no es bíblico, eso tiene un basamento pagano. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando estaban en Babilonia, pues se impregnaron también de cuestiones paganas, y esa celebración que se hacía en Babilonia en esta fecha es Akitú,
Y usted la puede buscar y la puede verificar. Aquitú. Entonces, esa fecha de Aquitú, cuando vienen de Babilonia, ellos lo traen, lo insertan en el judaísmo. Entonces dicen que el año nuevo comienza en septiembre, cuando a mí la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 12, 1 y 2, me dice que comienza en Aviv, en la madurez de la cebada en Israel. Entonces vemos que tanto en el cristianismo como en el judaísmo se cambian las fechas, se cambian los días. ¿Y por qué tiene que suceder esto si tenemos una sola palabra y somos un solo pueblo? Entonces uno tiene el orgullo que no, yo tengo la verdad, es que aquí está la pureza, aquí está, y el otro también dice, no, aquí yo tengo la verdad, aquí está la pureza, aquí está el poder. Y yo me imagino a Yeshua Boich, eso no fue lo que yo dije. Me vino a Rab Shaul si resucita y nos ve a nosotros. Eso no fue lo que yo escribí. Cambiaron en el cristianismo, cambiaron el Pesaj o la Pascua por los primeros viernes, claro, para sacar la cuenta de 3 días, viernes, sábado y domingo, que no cuadra nunca. ¿Qué pasa en el judaísmo? ¿Qué cambiaron? Cambiaron el 14 de Nisan por el 15 de Nisan, hasta hoy. Lo que pasa es que lo celebramos, y dicen, no, sí, el 14, pues, lo buscamos. Pero vea bien y usted se dará cuenta que comienza el 14 en el atardecer. Es lo que ponen los rabanitas en el calendario. 14 en el atardecer es 15. Entonces están cambiando la fecha de Pascua, de Pesaj, de 14 a 15. ¿Por qué? Bueno, no quiero hablar de eso, pero está el cambio. Están cambiando las fechas también. Entonces nosotros tenemos que regirnos por la Torá. Tenemos que regirnos por lo que dice la Escritura. Cambiaron la fecha del nacimiento del Mesías, Sukkot, tabernáculo, por la fiesta pagana del sol en el mes de diciembre, como Navidad. Eso fue el cambio en el cristianismo. Porque Yeshua jamás nació el 24, eso es mentira. ¿Qué pasó en el judaísmo? Agregaron un día en Yom Teruah y en Rosh Hashanah y el Shavuot Pentecostés. Agregaron un día a Yom Teruah, Rosh Hashanah y Shavuot. O sea, la palabra dice 7 días, no, pero tú le pones 8. Espérate un momentico. O sea, ¿por qué tú tienes que cambiar lo que dice la palabra? ¿Por qué tú tienes que cambiar? Y la cosa es que tú tratas de hacer lo que dice la Torah, entonces te ven raro. Pero eso no es judaísmo, pero eso ni en Israel lo hacen así. Claro que en Israel no lo hacen así porque Israel se está dejando llevar por la tradición de los ancianos que estaban en contra de Yeshua y que están cambiando todas las cosas. Entonces, ¿lo que dice la Torá o qué es lo que es? Entonces, no, pero yo quiero salir del paganismo. Y el otro por aquí, no, yo también quiero salir. Vamos a salir de la mentira, vamos a la verdad, a la raíz de las cosas. Bueno, vamos a la verdad, a la raíz de las cosas. ¿Qué es lo que dice la Torá? La Torá no dice que lo celebres 8 días. La Torá no dice que le pongas un día más. La Torá explica específicamente en el libro de Levítico cuántos días deben de ser. En el cristianismo los cambios afirman que la ley de Dios, la Torá, no es válida para los cristianos. Que no, tú estás bajo la, eso es lo que le dicen, no, tú estás bajo la ley, nosotros bajo la gracia. En el judaísmo afirman que el Talmud, es decir, la recopilación de los sabios desde la antigüedad, el Talmud, que es la unión de la Mishnah y la Gemara, tiene la misma autoridad e importancia que la Torá, y eso no es verdad. Entonces, hay un cambio de un lado, pero hay un cambio también para el otro. En el cristianismo, dieron mayor importancia, esto es relativo, ¿no? Por supuesto, a las palabras de Pablo sobre las palabras de Yeshua. En el judaísmo, dieron mayor importancia a las palabras de Maimónides que a las palabras de Moisés y que de Yeshua. Entonces, ahora no es lo que dice Yeshua, sino lo que dicen los sabios. No es lo que dice el Espíritu, sino lo que dicen los sabios. Entonces, vemos que tanto de un lado como de otro hemos cometido errores. Y el punto que nos lleva a salir de los errores es la misma palabra, es lo que está escrito y es por donde yo tengo que regirme. En el cristianismo forzaron a los judíos mesiánicos a asimilarse como gentiles. Históricamente ha sido así. En el judaísmo forzaron a los judíos mesiánicos a abandonar la comunidad judía, porque uno lleva palo por todos lados. Uno lleva palo por aquí,
uno lleva palo por los judíos tradicionales y lleva palo por todas partes. Porque no somos legítimos, porque te la das, porque eso es una falsa doctrina, porque eso no es así, porque tú estás bajo la ley. Eso uno lleva palo por todos lados. Cuando Yeshua en su oración lo que dice el Señor, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Entonces, ¿por qué caernos a palos entre nosotros mismos cuando el mundo se está perdiendo? Cuando la gente está desesperada, cuando hay tanta maldad en el mundo, tanta enfermedad, tantas tinieblas. ¿Se da cuenta? En el cristianismo reemplazaron a Israel como un concepto no bíblico de iglesia. De ahí viene la teología de reemplazo, ¿no? Reemplazaron a Israel y vieron que la iglesia era la nueva Israel. Eso es antisemitismo, eso no es correcto. En el judaísmo reemplazaron los sacrificios de sangre con la realización de rezos, lo cual no tiene base bíblica. Esto es muy importante. Yo siempre me preguntaba cuando hacía el chajarí, oye, pero ¿por qué yo tengo que darle gracias a Dios por el gallo? Pero ¿por qué el chajarí comienza gracias, Señor, por el gallo? ¿Pero qué gallo? ¿Pero qué es esto? Bueno, hasta que al fin entiendo que las oraciones ponen estas 3 oraciones que equivalían a los 3 sacrificios, ¿verdad? Después que se destruye el templo, entonces se hacen estas 3 oraciones, pero recuérdense que en Yom Kippur algunos judíos ortodoxos hacen la capará, que es que agarran un gallo blanco, le quitan la cabeza y empiezan a rociar sangre, entonces el que le cae la sangre ya está limpio. Esto, por supuesto, es pagano, antibíblico y anti todo. Entonces, han habido cambios en el judaísmo y han habido cambios en el cristianismo. El cristianismo, antisemitismo, acusar al pueblo judío de asesinos de Cristo y los relegaron como un pueblo del Señor. Eso en el cristianismo, en el judaísmo. Porque acuérdense que Lutero, por ejemplo, Lutero y sus mentiras, se lo puede buscar, él maldijo a los judíos y al pueblo de Israel, que es la parte que nos enseña muchas veces. Entonces habla una reforma, pero Lutero maldijo a los judíos de una forma bien terrible y vulgar, ¿entiendes? Y eso, por supuesto, trae antisemitismo, y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, en el judaísmo, antimesianismo, acusan a los judíos mesiánicos como traidores, ¿verdad? Y lo relegan como existentes, no lo aceptan como judíos. Entonces, la posición judía mesiánica es bien difícil porque muchas veces no somos entendidos. Y yo lo que quiero expresar, y mi conclusión en estos 30 años caminando, señores, que el amor del Señor esté en cada uno de nosotros y que podamos compartir realmente, genuinamente como hermanos en Yeshua, y que si tú tienes una visión diferente a la mía, yo pueda respetar tus diferencias, pero en medio de las diferencias podamos adorar y alabar al que vive por los siglos de los siglos. Por eso es que me duele mucho cuando del cuerpo del Mesías vienen a las raíces judías, se sumergen en la literatura rabínica y entonces salen con unas enseñanzas todas extrañas, que tiene que circuncidarte, que María se acostó con José, que mira, ven para enseñarte las 7 reglas de Gilel, las 13 de Shmuel, las 32 de Eliezer y el Pardes. ¿Cuántas son? 54 reglas de interpretación, para que sepas. Yo te voy a decir algo, si las reglas de interpretación te llevaran a tal profundidad, entonces Israel hubiese conocido ya a Yeshua. Entonces no son las reglas de interpretación, es el Espíritu del Señor quien te va a dar claridad para tú entender lo que está. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que leerlas y que no, sí, hay que leerlas, hay que estudiarlas y tomar lo bueno, pero nunca olvidarnos del Espíritu Santo. Yo cometí el error, y yo públicamente tengo que decirlo, y es así, cometí el error de yo alejarme de la unción, y cometí errores muy, muy lamentables en mi vida, muy lamentables y dolorosos. Y para volver a la unción tuve que llorar y pedir perdón por años.
por años, hasta que nuevamente vino y dije, Señor, perdóname, yo seguiré en esto y caminaré en esto. Por eso es que nuestra visión de la casa de Adonai Roy es una congregación judía mesiánica, como habla el libro de Hechos, porque los judíos mesiánicos comenzaron allí. Entonces, la experiencia, la experiencia y la enseñanza judía mesiánica es la enseñanza apostólica que yo puedo ver en el libro de los Hechos, porque toda esa gente que recibió el bautismo del Espíritu Santo estaban celebrando una fiesta judía llamada Shavuot. Todos ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y con el poder del Rúa es que salieron. Entonces yo digo, señores, tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo, las manifestaciones de poder tienen que estar entre nosotros, los demonios tienen que salir fuera, las sanidades tienen que verse, los dones del Espíritu tienen que expresarse, la palabra de ciencia, la palabra profética, la sanidad divina, todo lo que está escrito, porque precisamente ese es el ejemplo que nos dieron nuestros hermanos. Y la palabra dice, de Sión saldrá y la palabra del Señor de Jerusalén. Entonces, esa es nuestra posición, que yo no puedo agregar un día más a las fiestas, ¿verdad? Porque no es lo que dice la Torá, por favor. Yo no quiero seguir a hombre, ¿vale? Yo quiero seguir lo que está escrito. ¿Por qué yo tengo que celebrar una fiesta cuando tú sabes, líder, tú sabes lo que dice la Torá? Ah, no, pero es que nuestro sabio, porque tú sabes un día más, porque... Perdóname, vale, eso no lo dijo Yeshua ni lo dijo Moisés. Entonces lo señalan a uno, no, yo no sé qué es lo que cree en él, yo no sé qué judaísmo es ese. Bueno, yo prefiero irme 2000 años atrás y parecerme al judaísmo que está en el libro de los Hechos. Que el Señor nos ayude. Por eso comencé la palabra acá y por eso les decía, hoy va a ser simplemente reflexión, porque quiero que coman y vuelvan a comer la enseñanza que hemos dado. Por eso comencé en 1 Pedro capítulo 2 verso 9. Vosotros sois linaje escogido. ¿Quién son el linaje escogido? Tú y yo. Las naciones del mundo y yo somos un linaje escogido. Somos un sacerdocio real, no falso, real sacerdocio. ¿Quiénes? Las naciones y nosotros. Somos uno, no somos dos. Somos una nación santa. ¿Quiénes? Las naciones del mundo y nosotros. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Por dónde? ¿Quiénes? La nación del mundo y nosotros. Para que anunciéis las virtudes de aquel. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No está peleando uno con otro. Anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Anuncia las palabras a los que tienen necesidad. Y no solo con tu boca, sino con tu comportamiento, con tu ejemplo, con tu testimonio. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, eso va con todos nosotros, pero que ahora sois pueblo de Adonai. ¿Por qué? Porque hemos confesado que Yeshua es el Mesías divino. Por favor. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. 30 años caminando en esta visión. Cantidad de líderes salen del cuerpo del Mesías a buscar la verdad y la profundidad de las Escrituras y terminan metiéndose en cuestiones raras. Y tú les dices, mira hermano, es por aquí, acuérdate del Espíritu, métete. Yo pasé por ahí, después tuve que llorar y pedir perdón y humillarme. Yo pasé por ahí, porque eso es algo que te absorbe, que te lleva. A lo que les digo, que no lo lean nunca, que no, yo tengo Talmud, yo tengo Torá, yo tengo los escritos de Rashi, tengo los de Maimónides, tengo hasta Zohar, escritos del Zohar, tengo todo eso. Porque yo tengo que ver dónde está la trampa y dónde está la mentira para enseñárselo a usted y para advertirlo y para decirle lo que tiene que hacer. Entonces que el Señor nos ayude. Tiempos difíciles en toda la humanidad y a nosotros lo que nos queda es perseverar en la verdad de la palabra. Ya basta de pelea. Si usted no quiere entender la visión, no la entienda. Pero yo le amo.
y punto, y te bendigo en el nombre de Yeshua. Sí, los que eran antes del cuerpo del Mesías están hablando loquera y tú le dices, ellos quieren seguir con su loquera, que María se acostó con usted. Mira, que el Señor tenga misericordia de ti, brother. Eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Y ese pareciera que es el factor común. Y eso precisamente es una trampa de Satanás. Es trampa de Satanás. Para que tú niegues la divinidad. Para que tú traigas confusión al pueblo. En 30 años, señores, he visto algunas cositas que quiero decírselo a usted. Para animarlo a que nunca se olvide del Espíritu. Nunca. Así digan que tú eres evangélico y que tú no sabes. No te olvides del Espíritu Santo. Búscalo. Búscalo de noche. Búscalo en la madrugada. Dile que te hable. Dile que te muestre en sueño. Dile que te enseñe. Dile que esté contigo. El Espíritu Santo. Yeshua lo dijo. No lo voy a dejar huérfano. Les enviaré al Consolador. El Espíritu Santo estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese principio tú no lo debes olvidar. Sea como sea, y veas la Torá de la perspectiva que tú la veas, el Espíritu, sometido al Espíritu, lo que diga el Espíritu. No, que mira, que los sabios dicen que esto está bien, pero vamos a ver qué dice la Torá y qué nos dice el Espíritu. No quiero extenderme mucho. Simplemente es reflexión, y así se va a llamar el título de esta palabra, reflexión. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y será hasta la próxima. Un gran abrazo desde acá, y seguimos en contacto. Shalom Ubarjot, paz y bendiciones.